Necesito sacarlo. Vamos a hablar de un temón. Igual nos hacemos virales y nos matan aquí, nos linchan entre todos, pero toda publicidad buena, no pasa nada. Te voy a meter en un fregado, Elena Cardoso. Dale. Body positive. Vamos a hablar del body positive. Sentimientos encontrados con el body positive. Creo que es un movimiento al que hay que agradecerle muchísimo porque llegó en un momento en donde tenía que llegar, porque estábamos enfocados en una cultura de la delgadez extrema que no nos hacía bien a nadie. El body positive llegó para cambiar eso, para hacernos verlo todo con ojos críticos, pero también tiene una contraparte el body positive y yo lo veo muchísimo en sesión y es que genera mucha frustración en las pacientes, sobre todo hablo de las pacientes porque es mayoritariamente femenino el problema. Genera frustración porque no alcanzan ese amor tan grande del que habla el body positive, esa aceptación absoluta en donde amas tus imperfecciones y te gustan tus imperfecciones. Eso sí que es verdad que genera esta frustración de la que hablo, que es súper patológica y te estanca en la recuperación. Entonces a mí me gusta hablar de body neutrality, ¿no? En donde sí que le doy cabida a esos complejos y a ver unos defectos que tienes y que no te gustan y que quieres, pues en cierto sentido, vamos a decir, no darles protagonismo, ¿no? Porque esconder no tiene por qué, pero sí que potenciar las cosas que te gustan de tu cuerpo y esas cosas aceptarlas, las cosas que no te gustan aceptarlas, evidentemente, pero sin llegar a esa posición que se vende de las amo mis imperfecciones. Yo me veo en el espejo y todo lo que veo de mí me gusta, ¿no? Eso sí que es una cosa que yo cambiaría. Total, esto tiene mucho, mucho, mucho que ver con las expectativas. O sea, esto es algo que hay que trabajar muchísimo en cualquier entorno, en el deportivo ni te cuento. Si yo tengo la expectativa de tengo que quererme, los tengo que quererme, tengo que amarme tal y como soy, tengo que amarme todos los días. Mira, yo esta semana tengo el periodo, ya te digo yo que no me amo igual que la semana pasada. O sea, y que no me siento igual y me siento como un globo y ni te vistes igual, ni te ves igual. Y yo lo tengo interiorizadísimo, que yo me siento igual, body positive. Es que ni neutrality, hay semanas de body negativity y no pasa nada, o sea, y no pasa nada. Entonces estas expectativas hacen muchísimo daño, porque lo que sí te comes con patatas es toda esa emoción que viene de tener unas expectativas que son irreales, que te hacen daño y al final, como todo, al final en las redes sociales se ha generado una expectativa irrealista, insana, encima comparativa, porque te sigues comparando. Mira, aquella que sí que le gusta su celulitis y a mí no. Entonces yo debo de tener un defecto, un problema o una incapacidad o no soy suficientemente buena o no consigo tener ese bienestar porque ella se quiere tal y como es, encima que tiene celulitis y yo no soy capaz de quererme como soy. Entonces ahí es donde nosotras como psicólogas vemos el peligro del body positive. Y yo, Elena, te voy a copiar el body neutrality, porque es muchísimo mejor, o sea, totalmente. Sí, es algo que yo creo que es súper importante. Al final, lo que decíamos ayer, y es un mensaje que es importante transmitir, es que nadie, ni con la mejor autoestima del mundo, ni con una autoestima muy trabajada, nadie se ve bien al 100% los 365 días del año, las 24 horas del día, porque tienes días horribles, porque a veces estás mala, has dormido mal, tienes mala cara, no te ha dado el sol en 2 meses, estás hinchada, retienes líquidos, ¿no? O un montón de puntos suspensivos, porque en los chicos también Total. pasa, ¿no? En temporadas en donde a lo mejor te ves más definido, luego temporadas en donde no puedes estar al 100% y te ves peor, no te sientes tan a gusto, incluso ni siquiera por lo físico, sino también por lo emocional, ¿no? Que muchas veces hace que nos sintamos peor en general, cuando uno está pues muy triste o pasando un duelo, una ruptura o cualquier conflicto interno, muchas veces también eso tiene un reflejo sobre cómo te ves, cómo te percibes, ¿no? Y al final eso es una realidad con la que creo que los psicólogos tenemos que vivir y es algo que se tiene que trabajar desde la aceptación y no desde el amor incondicional, ¿no? O sea, Exacto. entendiendo ese Total. amor incondicional no por ti mismo, que sí que hay que tenerlo, sino por todas las partes de tu cuerpo, incluidos lo que tú percibes como defecto. Y además fíjate que esa mirada la transmitimos al mundo, ¿no? Todo mi trabajo me tiene que gustar todo el rato, tengo que estar motivado todo el rato, luego eso va en las relaciones, mi relación tiene que ser perfecta, mis amigas me tienen que apoyar todo el rato, mis amigos, y esa mirada que al final la aceptación implica lo bueno, lo malo, ¿no? Es
compleja a veces porque es difícil de llegar ahí, pero implica el entender que hay muchos colores y mucha variedad en tu cuerpo y en todo, en la vida en general, porque si no, vamos con esas gafitas a todos lados, ¿no? Como esa búsqueda de perfección constante. Sí. Yo quería preguntarte, Elena, antes decías que hablabas sobre todo de mujeres en TCA. Si bien la epidemiología, es decir, hay más casos de mujeres, ¿tú crees que esto se da porque realmente hay mayor afección en mujeres o porque el hombre no lo comunica tanto, no busca tanto ayuda? O sea, ¿porque la diferencia ahí o por qué es diferente su TCA? Creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio del concepto de TCA asociado a delgadez extrema. O sea, al final en hombres no se suele manifestar así, aunque también hay casos, pero no se suele manifestar así. Entonces es un trastorno que está muy enmascarado en hombres, sumado a que, bueno, vivimos en una sociedad que tampoco ha permitido a los hombres expresarse emocionalmente. Entonces, esas preocupaciones que ellos pudiesen tener también se han visto muy en la sombra durante muchos años. Y ahora dicen, cada vez hay más TCA en hombres. Yo pienso que cada vez hay más hombres que se atreven a ir a terapia. Total, total. Yo, efectivamente, yo creo que es un problema de concepto, de pensar que sea delgadez y los hombres tienden a querer estar musculados o más grandes, entonces quizás esos comportamientos compulsivos obsesivos vienen por otro lado, entonces yo pienso que como no es anorexia, no tengo TCA y además efectivamente y claramente vemos que los hombres se comunican menos y que les cuesta más y esto es algo social, individual, cultural, pero a nivel emocional sí que es cierto que es importante que, sobre todo de cara a la educación, yo creo que todo empieza por la educación, si tenemos hijos les enseñemos a expresarse, a comunicarse, a identificar emociones igual que enseñamos a las chicas, ¿no? Porque hay veces que se tiende a encasillar como la chica emocional y el chico más introvertido, más callado, y hay veces que los chicos pequeñitos, yo que trabajo con deportistas, no saben ni nombrar sus emociones. Me pasa con chicas también, ¿eh? O sea, me pasa en ambos lados, pero es verdad que como que se nos olvida esa parte de educación emocional cuando son pequeños y luego la consecuencia es esto, que igual tenemos un TCA y él nunca va a recibir ayuda porque no va a identificar igual ese sufrimiento. Totalmente, sí, los niños no tienen herramientas para darse cuenta de lo que sienten, ¿no? Muchas veces, y esto también nos pasa a los adultos, preguntas, Mm. ¿cómo te sientes? Y la respuesta siempre va a ser bien o mal. Y bien Sí, y mal no son sentimientos, es una cosa en la que insisto muchísimo, ¿no? yo también. ¿Cómo te sientes? No, ¿cómo estás? Exacto, total. Yo, bueno, seguro que tú tienes la ruletita de emociones, ¿no? Y se la pone ahí. Si no está aquí, o sea, bien y mal aquí no está. Tengo ¿No? todas las Frustrado, versiones, enfadado. versión adulto, versión niño. Total, total, con carita, sin carita, total, total, es súper importante. Oye, ya para terminar, a veces cuando tenemos un deportista que empieza a tener este tipo de conductas, adulto más pequeñito, no va a buscar ayuda porque normalmente, como decías tú, se tiende a quitar el deporte. Y hay un mensaje importante que queremos dar las dos en el podcast de hoy en concreto, que es que el TCA o cualquier trastorno en realidad se puede trabajar sin eliminar el deporte. Este mensaje me parece como clave. Cuéntate un poquito por qué y cómo se puede hacer esto. Y por qué hay veces que no se hace, porque de forma tradicional te hacen pum para fuera el deporte. Sí, en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria está muy interiorizado la parte de quitar la actividad física desde el principio, sin entrar a valorar mucho más. Directamente es algo que se pide muchas veces, ¿vale? Es verdad que no todos los profesionales lo hacen así, pero es una cosa que sí que pasa constantemente. Hay unos valores importantes a nivel biológico que hay que tener en cuenta, por los que sí que se te puede pedir en un principio que dejes la actividad física, ¿vale? Por lo menos hasta que recuperes unos valores mínimos que se piden. Pero sí que es Como la verdad amenorrea, que, ¿no? Por ejemplo, para ser más por ejemplo, concretos. el problema es que muchos profesionales retiran el deporte como cuando a los alcohólicos les quitan la bebida para siempre, ¿no? El decir, bueno, pues tú nunca más vas a poder entrar en un bar porque siempre vas a tener la tentación de volver a recaer. Ese es el problema, ¿no? Te encontrarás con profesionales que te quiten el deporte en un principio. O sea, yo muchas veces, por ejemplo, sí que digo que tienes que eliminar la actividad física si los valores están por los suelos hasta que recuperes unos mínimos. Pero si el objetivo de la persona es retomar la actividad física, tú como profesional siempre deberías considerarlo y buscar la manera de retomar ese objetivo de una forma
segura y saludable, evidentemente, teniendo en cuenta todo lo que tienes que tener en cuenta, que son muchísimas cosas, pero creo que es un objetivo que se debe de tener, de contemplar, el retomar esa parte de tu vida, sobre todo para estas personas para las que el deporte significa tantísimo. Totalmente, o sea, aquí además el deportista va unido, o sea, su identidad va unida al deporte, ¿no? Y esto muchas veces no se contempla. No le estás quitando un hobby, le estás quitando su futuro, le estás quitando su vida, le estás quitando quién es, ¿no? Entonces, personalmente creo que los extremos nunca son buenos y que como parte de esta individualidad y de entender al ser humano en un contexto, que no sé en qué momento esto se ha separado tanto, si el contexto es un contexto deportivo y esta persona es profesional, debes entender que no es lo mismo que un amateur que haga deporte, sino que es su identidad y es su sueño. Y probablemente si tienes esto en cuenta, te ayudará al tratamiento, que esto muchas veces no se piensa, va a estar más motivado, va a tener más ganas, ¿no? O más motivado, o sea, va a tener una mayor adherencia al tratamiento, porque tú le vas a decir, oye, vamos a volver, y esto que has estado haciendo lo vas a poder retomar, y este que es tu sueño, o sea, tu sueño yo te voy a acompañar a que tú lo consigas, yo no te lo voy a quitar, y eso, si entiendes eso, entiendes que tienes una carta de motivación y de adherencia brutal, ¿no? Si se lo quitas de golpe, primero tienes un duelo brutal que unido a un TCA, eso es una bomba. Y luego le estás quitando mucho más que una actividad deportiva. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Desde el tratamiento muchas veces incluso se intenta enemistar al paciente con el deporte, como si el deporte hubiese sido el culpable, ¿no? Cuando a lo Exacto. mejor pues puedes haber tenido un entrenador que sí que te ha propiciado desarrollar un TCA, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero eso no significa que tú te tengas que enemistar con ese deporte. Será la forma en la que entrenamos, la forma en la que yo me he relacionado con el deporte, pero la evidencia está clara, el movimiento es necesario, el deporte es saludable y aquí no me van a bajar del burro. Otra cosa será el cómo lo estamos realizando, pero que una persona quiera moverse puede ser una motivación de vida, de su día a día, de seguir para adelante, ¿no? Si además le quitas eso, no le va a haber el sentido a recuperarse porque le estás quitando parte de quién es y de lo que quiere hacer en su vida. Entonces, Sí, es un tema muy delicado, ¿no? Al final yo creo que la clave es escuchar a la persona que tienes delante, entender sus circunstancias, su situación, su relación con el deporte, ¿no? Es más allá de la conducta, sino la parte emocional, cuál es ese vínculo que tiene con el deporte y tratarlo con respeto, siempre. Pienso que es muy importante respetarlo. Hay veces que cuando trabajamos con personas que están muy malas, porque hay personas que están muy malitas, tendemos a perderle el respeto. Yo en concreto no, pero hablo como colectivo profesional, ¿no? Siento que muchas veces se paternaliza y es como, me da igual lo que me cuentes del deporte porque tú no estás para hablar, ¿no? Se tiende a ponerte en esa posición sobreprotectora y yo creo que no hay que perderte vista nunca, 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 nunca lo que la persona tiene que decirte. se me han puesto los pelos de punta. O sea, es que es tan importante el respetar la individualidad, el respetar la voz de la otra persona, el respetar la persona y el nunca, por muy profesional que seas, ponerte por encima de nadie. Como experto, eres experto en una materia, pero no experto en la vida de esa persona y no eres quien para decidir. Igual que un psicólogo puede dar recomendaciones, pero no decidir por ti, incluyendo en el deporte, ¿no? Entonces, qué importante. Es que de verdad me has puesto los pelos de punta. O sea, me parece brutal este Creo que sí mensaje. que es un factor importantísimo en la terapia, ¿no? El respetar y escuchar a la persona, ¿no? En todo momento. Totalmente. Ay, Elena, qué bonito y qué maravilla escucharte. De verdad que me gusta hablar con psicólogos porque, bueno, las dos somos una apasionada de la psicología en todos los ámbitos. Me encanta hablar de toda esta parte y sobre todo creo que son mensajes fundamentales y que cuanto más conocimiento tengan las personas, más libertad tienen de escoger, sobre todo cuando se encuentren con un profesional que quizás no cumpla un poco lo que estamos hablando, que sepan, oye, pues mira, pues resulta que yo escuché un podcast y que igual esto no es tan adecuado, oye, igual se puede hacer de otra manera y entonces te llamen a ti como especialista que lo vas a hacer probablemente de maravilla. Entonces, Elena, muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer escucharte. Gracias a ti por invitarme. Es un placer venir por aquí. Ya nos veremos más adelante cuando este podcast esté obsoleto y renovarlo. Exacto. Adiós chicos, muchas gracias por estar al otro lado. Espero que hayáis disfrutado de este podcast y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Chao. ¡Yay!